camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Venid, santos ángeles, tocar la frente de quienes leen los escritos de la sierva del Dios Luisa Picarreta, para sellar en tus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Entonces, ya asistidas por el Espíritu Santo y acompañadas de nuestra Madre Celestial, entonces vamos a empezar esta reunión. Entonces, como sabemos, estamos viviendo en tiempos muy turbulentos. Entonces, estos tiempos que nos ha tocado vivir, estamos enfrentando a ese espíritu del anticristo del que ya nos anunciaban las escrituras en San Juan, ¿no? Pero son los mismos tiempos en que Jesús también nos dice que no temamos porque Él está con nosotros en estos tiempos. Él está a cargo de todo, es lo que tenemos que tener claridad. Todo está bajo su control. Nada va a suceder si es que Dios no lo va a querer. Entonces, ¿por qué estamos en estos tiempos tan turbulentos? Esto se debe a esta pecaminosidad de la criatura. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere purificarnos, quiere escombrarnos, como dicen los escritos, quiere hacernos crecer en virtud, hasta llegar a ser esa iglesia santa que Él siempre quiso, esa iglesia sin manchas, esa iglesia sin imperfecciones, ser una iglesia totalmente pura. No sé si recuerdan el pasaje del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 5 Jesús le decía a sus apóstoles, y por ende nos dice a nosotros, les decía, ustedes son la sal de la tierra y luz del mundo. Ahora, a través de estos conocimientos de la divina voluntad, de conocer a la divina voluntad, vamos comprendiendo que esa sal de la tierra y esa luz del mundo son aquellas criaturas que en estos tiempos finales viven en la divina voluntad. Y esos son nuestros tiempos. Nosotros estamos en estos tiempos. Entonces, vamos a comenzar recordando lo que comentamos la semana pasada, que el conocimiento es una condición esencial e imprescindible para entrar al reino de Dios. Porque sin el conocimiento, primeramente, no vamos a tener el don, y segundo, no vamos a poder ingresar en ese reino. ¿Y para qué? Para este conocimiento nos va a llegar a ser, nos va a llevar a conocer, a amar y a corresponder al autor de nuestras vidas, pero como Él lo desea, como Él lo quiere. Entonces, vamos a recordar un poquito el proceso de este conocimiento, cómo se dio. Una cosa muy sencilla, un repaso muy rápido que dimos. Habíamos dicho la semana pasada que para empezar a conocer, una primera condición es creer, es decir, tener fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe, nos enseñan los escritos, es Dios mismo. No hay nadie en el mundo que no cree en algo. Va a creer siempre en algo. Y si no cree en Dios, va a creer en cualquier otra cosa. Pero siempre hay una creencia. Por ejemplo, la luz es un don de Dios que se nos da. Y con esa luz, nuestros ojos pueden ver esa luz. Pero abrirlos y cerrarlos... A ver, vamos apagando nuestros audios. Ok, pero abrir y cerrar los ojos para gozar de esa luz ya va a depender de nosotros. Igualmente es la fe. La fe nos es dada por la gracia, es una luz, es la iniciativa que Dios nos da de su amor. Que esta fe nos fue infundida obviamente en el bautismo, es una de las primeras virtudes teologales. Pero acogerla o rechazarla ya depende de nuestra voluntad. Entonces, esta fe nos va a iniciar en este verdadero conocimiento de Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer crecer en nosotros este conocimiento. Nos va a volver cada vez más experiencia viva de este conocimiento. La fe viene a ser esa creencia en movimiento, en acción. La fe hace creer ¿en qué? En la verdad que escuchó, en esa verdad que escuchamos de la divina voluntad.
en esa verdad que tiene que estar justificada. ¿Y cómo la justificamos? La vamos a justificar con el testimonio de nuestra vida, con los efectos y bienes que nosotros vamos a ir recibiendo a través de cada semilla divina que recibimos, que es un conocimiento, una enseñanza. ¿Para qué? Para que se haga vida en mi vida. En este caso son las semillas de la divina voluntad. En otras palabras, como dijimos al principio, conocer es ese conocimiento que se va adquiriendo, la criatura en su relación personal, que se origina como esta relación de personal que se va a originar entre Dios y el hombre, va a ser por el estudio sistemático de los escritos, por la meditación constante de las horas de la pasión, por el estudio del libro de la Virgen María en el reino, los giros, las meditaciones, los cenáculos, las participaciones, etcétera, etcétera. Todo esto necesario ¿para qué? Para que se empiece a dar frutos. ¿Pero frutos qué tipo de frutos? Los frutos de vida divina que nos van a originar en nosotros un cambio de vida. Pero no solamente eso, sino que por medio de este conocimiento se va a llegar a algo muy grande. Vamos a llegar a amar a esta divina voluntad. Entonces, si miramos esta imagen, el conocimiento a través de todo este proceso de creer, de tener fe en esas verdades que yo estoy conociendo, aprendiendo y que van a hacer eco en mi vida, que van a transformar mi vida, poco a poco voy a ir a llegar a conocer y amar a aquel autor de mi vida. Pero tengo que pasar por este proceso. Si no paso por este proceso, como dicen los escritos y como todos sabemos, no se ama lo que no se conoce. Para amar tenemos que conocer. Entonces, el evangelista San Mateo, en el capítulo 1 nos decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Nos habla del reino de Dios, de este reino que nosotros ya sabemos por conocimiento que es un reino de plenitud, de felicidad. Entonces, Jesús, cuando vino al mundo, vino para invitarnos a pertenecer a este reino, a dejar las bases del reino y comenzar a invitarnos a pertenecer al reino. Pero quiere invitarte a ti y a mí a que seamos integrantes de este reino, pero unos integrantes muy especiales, integrantes únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque así nos pensó, así nos creó. Entonces, este reino que por decreto divino, como sabemos, ya se está dando, se está instalando, por lo tanto no va a tener fin. En este reino, como ya sabemos, no hay lugar para miserias, para insatisfacciones, para defectos y todo aquello que nos causa dolor y pena. Al haber sido nosotros creados por el amor, por aquel que nos ama, hemos sido diseñados para amar con su amor. Solamente en ese amor auténtico vamos a encontrar nuestro lugar y nuestra realización, en ese mismo amor que Dios nos da. El Señor le decía a Luis y nos dice a nosotros: quien me ama me da el más dulce refrigerio a mis penas, me enjuga las lágrimas y mi sangre se convierte para ella en un baño de amor. Pero ¿sabes tú quién cambia mis penas, mis lágrimas en alegrías, en contentos? Quien vive en mi divina voluntad, porque en ella encuentro el amor que me ama siempre, el cual es sostén de mis penas, mi refrigerio continuo, o sea, su alivio continuo, y me siento como un rey victorioso. ¿Por qué se siente como un rey victorioso? Porque nos dice: si bien herido, he vencido con las armas de mis penas y de mi amor a la voluntad de la criatura. Oh, cómo me siento feliz al sentirme amado y hacer vida junto a aquel o aquella criatura por quien he sostenido una tan dolorosa y sangrienta batalla. Entonces, ¿cómo podemos amar? ¿Cómo vamos a poder amar si no conocemos a él, aquel que nos ama? Jesús le decía a Luisa que se siente feliz,
Pero Dios quiere que todos entremos en este su reino para que seamos muy felices. Pero lamentablemente no todos entran. En este punto nos preguntamos, pero si todos quieren ser felices, ¿por qué no entran en este camino? ¿Por qué no entran? Porque la entrada no es así de automática, sino que va a requerir de un trabajo conjunto de Dios con la criatura. Y en esto va a intervenir que nuestro libre albedrío para elegir el camino que queremos seguir. Y aquí volveríamos a preguntarnos, pero si hay un camino seguro, si estamos diciendo que el reino de la divina voluntad está la felicidad plena, hay una plenitud aquí, ¿por qué entonces las personas no eligen este camino? Entonces, evidentemente, podemos analizar que hay varias razones, pero hay una razón básica en esto, que es donde ahí apuntamos nuestras charlas. Es la falta de conocimiento. Es no conocer, es ignorar esto, y tenemos esta riqueza. Entonces, pasa algo como lo que le decía San Pablo a Jesús, refiriéndose a Jesús, para que sea conocido. San Pablo decía en su carta a los romanos, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, ¿cómo vamos a estar en esta divina voluntad si no creemos en ella? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo vamos a creer en todas estas verdades si no las hemos escuchado? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Entonces, en eso estamos. Por eso estamos haciendo compartir en todos los que tenemos a nivel, lo conocemos en todas las redes, cómo se está llevando a cabo este conocimiento, este proceso de conocer a la divina voluntad. Entonces, vamos a ver ahora esta necesidad del conocimiento. No se ama, como les decía, lo que no se conoce. Y a medida que se conoce, se ama. En una ocasión, Luisa, en obediencia a su confesor que le pidió hacer una copia de sus escritos, de lo que ella recibía por conocimiento cada vez que Jesús venía donde ella y le comentaba algo, le daba una nueva enseñanza, sobre todo sobre las virtudes divinas, pero a Luisa le resultaba muy difícil, era una pena, un martirio escribir. Ella siempre quiso tenerlo entre Jesús y ella, pero Jesús no, Jesús tenía un plan diferente, y ese plan es lo que nos va a contar. Eso le decía Jesús a Luisa: ante mi querer, el tuyo debe desaparecer. Entonces, ante lo que yo quiero y tú quieres, mi querer debe desaparecer y darle el primado al querer de Dios. Y además, es la santidad de mi querer que quiere ser conocida. Esta es la causa por la cual la hacía escribir a Luisa. La santidad de vivir en mi querer no tiene camino, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. Invade a todo, es como el aire que nosotros podemos respirarlo, tenerlo en cualquier tiempo y momento. Basta solo, dice, que lo quieran y que hagan a un lado el querer humano. Esa es la gran condición. Basta que queramos, deseemos y queramos entrar en este reino, pero tenemos que hacer a un lado nuestro querer humano, nuestra voluntad. Y así el querer divino se hará respirar por el alma, te dará la vida, los efectos, el valor de la vida de mi querer. Y si no es conocido, nos dice el Señor, ¿cómo podrán amar y querer aún vivir tan santo, que es la gloria más grande que puede darme la criatura? Entonces, la santidad de las otras virtudes, o sea, de las otras espiritualidades, de los otros caminos que hemos venido recorriendo antes de conocer a la divina voluntad, ya es bien conocida, dice el Señor, por toda la Iglesia. Por eso Él no tiene premura en multiplicar ese conocimiento. Pero nos dice, su santidad, la santidad de vivir en mi querer, los efectos, el valor que contiene, la última pincelada que dará mi mano creadora a la criatura para volverla semejante a mí. Escuchen bien esto, es la última pincelada, o sea, es la última forma que el Señor nos va a dar para volvernos a ese principio. Dice el Señor, no es conocida aún.
He aquí por qué toda mi premura de que se publique todo lo que te he dicho. Entonces, ¿por qué es tan importante este conocimiento? Lo vamos a ver aquí. Porque el conocimiento es el ojo del alma. El Señor nos sigue diciendo. El Señor nos dice, cada entrada, o sea, cada vez que nos unimos en su querer, me incita a darte nuevos conocimientos sobre Él, a narrarte otros prodigios, porque quiero que conozcas el bien que haces para que lo aprecies y lo ames, y ames el poseerlo. Y yo, dice el Señor, viendo que lo amas y lo aprecias, te lo doy en posesión. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no nos va a dar un bien para que lo tengamos ahí nomás a un costadito. Él quiere que lo veamos, lo conozcamos, lo apreciemos y lo amemos, porque todo este proceso de conocer, de mirarlo, conocerlo, apreciarlo y amarlo, nos va a llevar a lo final, ¿a qué? A poseer este don, a tenerlo en posesión. Entonces, el conocimiento es el ojo del alma. El alma que no conoce está como ciega a aquel bien, a aquellas verdades. Y en mi voluntad, dice el Señor, no hay almas ciegas. Es más, cada conocimiento le da un alcance mayor de vista. O sea, cada conocimiento nos va a dar más luz, va a hacer que se amplíe nuestro campo, nuestras potencias, nuestra alma, para poder ir recibiendo todo ese conocimiento que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos un plan de vida y para cada uno de nosotros el Señor planeó una cantidad de verdades y de conocimientos suficientes para llegar a ser esa criatura que Él quiere que tú seas en su divina voluntad. Por eso te dice, entra frecuentemente, o sea, fúndete frecuentemente en mi querer, ensancha tus confines en mi voluntad, ensancha tu conocimiento. Anda, conoce más cada día, es lo que nos está diciendo. Y yo, en cuanto vea esto, regresaré a decirte cosas más sorprendentes de mi voluntad. Entonces, la primera cosa que hace el querer divino cuando ve este deseo en la criatura, esta disposición que quiere vivir en su divina voluntad, es dar el ojo para mirarnos recíprocamente, conocernos. Y cuando ya nos hemos conocido, todo está hecho para el Señor. Y el vivir en su voluntad divina es una realidad. Pero, ¿qué es dar el ojo? El dar el ojo es tener la atención necesaria. La atención es el ojo del alma que nos va a ayudar a saber conocer el don que Dios nos quiere dar. Y nos va a disponer y nos va a preparar para recibir ese don, para recibir esa investidura divina. El Señor dice que no, nos está diciendo que no quiere dar sus bienes a los ciegos. Él quiere que los veamos, los conozcamos, porque cuando se ve, se aprecia el don. Cuando sabemos de qué se trata el don, lo vamos a ir conociendo y amando. De esta forma va a comenzar a operar recién la divina voluntad en nosotros. Y cada vez que comienza a operar en nosotros, Él va a ver reflejadas sus mismas virtudes, sus mismos actos, sus mismos atributos en nosotros. Él va a sentir repetir su pensamiento en mi pensamiento, su palabra en mi palabra, su acción en mi acción. Y va a saber, y va a vernos amar, y va a sentir su propio amor en nosotros. Entonces, en otras palabras, el ojo del alma, mientras más se esfuerce, mientras más nos esforcemos en mirar para cooperar, para conocer, para amar todo lo que ha hecho la humanidad de Jesús, nos vamos a ensanchar más, vamos a recibir más luz, vamos a comprender más y vamos a poder tomar más de lo que voy conociendo día a día, tomar más esos actos que quedaron en acto para que sea nuestra forma como poder vivir en este reino. Así que ya está en mi poder, en tu poder, en mi voluntad y en tu voluntad, en tu decisión, en tu libre albedrío y en mi libre albedrío, de ser más rica o ser más pobre, de tener más luz, calor o ser fría
y estar en tinieblas. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué sirve cada conocimiento en la divina voluntad? El Señor le decía a Luisa, y ahora nos dice a nosotras, que cada vez que Él le hablaba de su querer, Luisa adquiría nuevos conocimientos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cada vez que estamos entrando, conociendo a la divina voluntad, vamos a adquirir más riqueza, más conocimiento. Por lo tanto, tanto más valor va a tener nuestro acto que hacemos en su divina voluntad y vamos a tener una gran riqueza adquirida. Y le ponía el siguiente ejemplo para que nosotras podamos comprender por qué es tan importante este conocimiento. Él explicaba lo siguiente, le decía, sucede como una persona que tiene una joya y sabe que el valor de esa joya es de 1 centavo. Entonces, esa persona es rico ¿en qué? En 1 centavo. Entonces, esta persona más adelante hace ver su joya como un experto, la lleva a que sea tasada por otra persona. Y le dice al Señor que no vale 1 centavo, que vale 5.000 liras, que era la moneda en ese tiempo en Italia, que valía 5.000 liras. Entonces, esta persona ya no tiene una joya que vale 1 centavo, sino tiene una joya que ahora tiene un valor de 5.000 liras. Y es rico en 5.000 liras. Pero después de algún tiempo, esta persona tiene una ocasión de hacer tasar su joya por otro perito que es más experto. Y este perito le asegura que su joya vale ahora 100.000 liras y que esta persona está dispuesta a comprarla esa joya si es que la quiere vender. Entonces ahora esta persona que tiene esta joya es rico en 100.000 liras. Entonces, según conoce el valor de su joya, así esta persona se va haciendo más rica y va a comenzar a tener mayor estima, mayor cuidado a salvaguardar esta joya. La tiene guardada, salvaguardada, porque sabe que es toda su fortuna. Mientras antes, cuando la joya valía 1 centavo para él la tenía ahí como cosa de nada. Entonces, acá, la joya no ha cambiado, el valor sigue siendo el mismo. El valor al principio era 1 centavo, 5.000 liras, ahora vale 100.000. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Alguien me puede decir qué cambió? El conocimiento. ¿Alguien? El conocimiento. ¿Y qué cambió? No, la joya no cambió. ¿Qué cambió? El conocer el valor de esa joya. Conocer, claro, el cambio se ha realizado en la persona que sí. ya conoce el valor real que tiene esta joya. Ahí es el cambio. El cambio sucedió no en la joya, sucedió en qué? En la persona que conoce. Y así sucede con la voluntad de Dios. Así nos sucede. Según tú y yo vayamos comprendiendo este valor, vayamos adquiriendo mayor conocimiento sobre esta divina voluntad, así nuestros actos van a adquirir nuevos valores y nuevas riquezas. Así que por cuanto más tú y yo conozcamos a la divina voluntad, tanto más tu acto va a adquirir más valor. De esta manera, a medida que el Señor hace conocer a la criatura su voluntad, va a aumentar su capacidad y la va a preparar para recibir mayor conocimiento. Pero ¿por efecto de qué va a aumentar esta capacidad para recibir más conocimientos? Yo ya conozco el valor de la riqueza que hay en cada conocimiento, en cada verdad. Pero ¿a razón de qué el Señor va a ir aumentando mayor conocimiento en mí? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Señor vaya aumentando más conocimiento en mí? La medida que me voy fundiendo en Él. En cuanto más la valoro, más la aprecio. Y más ¿qué tenemos que hacer como hijos? Él nos da y nosotros Respondemos.
tomar, hacerla nuestra. Exacto, a medida que va a aumentar esta capacidad de conocimientos de Dios, en la medida que yo también vaya correspondiéndole, no solamente recibir, el Señor espera también nuestra correspondencia, esta correspondencia a la gracia por parte de nosotros. Entonces, hacer la divina voluntad, es decir, cumplir fielmente lo que ella quiere o acepta lo que permite, no es algo nuevo. Muchos santos anteriores también han hecho la divina voluntad, porque no puede haber santidad sin divina voluntad. Pero cada uno de estos santos ha tomado de la divina voluntad según se hayan relacionado con esta divina voluntad y en la medida que la hayan conocido. En el primer PDF que nos envió la hermana Belén sobre el conocimiento, nos habla sobre este punto. Yo ya no lo voy a tocar, revísenlo porque está muy bien explicado, pero es necesario que lo revisemos porque es un camino de la santidad de antes de Luisa y la santidad hasta después de Luisa. Nosotros somos posteriores a Luisa. Entonces es una santidad que nos va a llevar a lo que se conoce como el palacio de la divina voluntad. Estos santos han caminado, todos estos santos han caminado hasta llegar a ese palacio. Es un camino recorrido que se va a hacer, que se ha hecho antes y después. Eso ya depende de nosotros. Los primeros santos han venido por el camino, han llegado hasta las rejas del palacio, han entrado por los jardines. Todo eso son etapas. Cada vez que se iban acercando al palacio, van adquiriendo mayor conocimiento. Han subido por las escaleritas, han llegado a la puerta, ya han entrado al palacio. El palacio ya es el reino, la divina voluntad. Y nosotros estamos en ese camino. Nosotros no hemos venido también cursando eso, pero tenemos la gran bendición de llegar a la puerta del palacio y poder entrar. Si quieres, entras. Si no quieres, no entras. Entonces, el Señor le decía a sus apóstoles en la última cena: mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Entonces, la iglesia, ¿por qué les tocó esto? Porque la iglesia ya tiene una revelación sobre Dios. La iglesia nos enseña que la revelación es una sola. El Padre es revelado, el Hijo Jesús es la revelación del Padre y el Espíritu Santo es el divino revelador. Es decir, el Padre se revela como una persona divina y trina. El Padre es el que se revela. Jesús es la revelación plena del Padre. Y el Espíritu Santo actúa en esta comunicación entre el Padre y el Hijo. Esta revelación se nos da a nosotros a través de la encarnación del Hijo de Dios y a partir de ese momento se va a comunicar a toda la humanidad. Entonces, esta revelación se nos dio inicialmente en la Sagrada Escritura, que es completa y perfecta, y en la Sagrada Tradición de la Iglesia, que le explica, le ilumina y va a ser en forma creciente conforme nosotros nos vayamos relacionando. Entonces, sabemos que esta escritura está completa, no se puede añadir ni una palabra ni quitar nada de ella. Es una luz que siempre va a estar ahí. Ahora, ya depende de nosotros cómo queremos vivir y relacionarnos con esta revelación. Porque una cosa, por ejemplo, es vivir toda esta revelación de la Iglesia y la divina voluntad, leerla a la luz de las estrellas y de la luna, y otra cosa es leerla a la luz del sol. ¿Pero de qué sol? El sol del divino querer. Esto último es precisamente lo que nos dan estos escritos, toda esta revelación del libro del cielo. Es leer toda la tradición, toda la revelación que ya hay en la Iglesia, pero a la luz del sol del divino querer. Por eso los apóstoles miraban con vivo deseo el futuro. San Pablo lo decía en su carta a los romanos. ¿Qué le decía? La noche está avanzada, el día se avecina. Ya veía la diferencia que hay. Despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Y Jesús
le decía a Luisa y nos dice a nosotras, en una ocasión que él se presentó muy contento. Entonces Luisa quería saber por qué estaba tan contento. Entonces el Señor le decía, conforme tú escribes cosas nuevas de mí y sobre lo que se relaciona conmigo, así yo voy inventando nuevos favores para recompensarte y me dispongo a decirte nuevas verdades para darte nuevos favores. Yo he amado siempre de más y he reservado gracias más grandes a quienes han escrito de mí, porque ellos son la continuación de mi vida evangélica, los portavoces de mi palabra, y lo que no dije en mi evangelio me lo reservé para decirlo a quien habría escrito de mí. Esto es importante, lo que viene a continuación. Yo no terminé entonces de predicar. Yo debo predicar siempre, mientras existan las generaciones. ¿Y cómo predica el Señor mientras existan nuestras generaciones? Una forma muy grande lo está haciendo a través de esta divina voluntad. Entonces, veamos ahora los principales escritos, todo lo que Luisa escribió, pero solamente los principales. Vamos a comenzar ¿con qué? Con el libro del cielo, que es lo que nos es muy familiar a nosotros. Este libro del cielo consta de 36 volúmenes. Tiene más de 8.550 páginas escritas por Luisa, que poseía un poco más de una educación de primer grado. Estos volúmenes contienen las revelaciones de Jesús a Luisa de cómo vivir en esta divina voluntad. Ahora, el título del libro, que ya sabemos, ya hemos escuchado de esto, yo solo se los estoy repitiendo, quiere que la criatura regrese a ese puesto asignado por ella, por Dios, en su divina voluntad. Y hasta que en tanto no entremos en ese puesto, vamos a quedar sin orden, sin finalidad. Vamos a ser como una criatura intrusa en su creación, sin derecho a permanecer en ella. Y por eso vamos a ir errantes y sin paz, sin herencia. Entonces, para poder comprender mejor cómo está estructurado estos 36 volúmenes, vamos a dividirlo en 3 partes. Entonces, tenemos el primer grupo de volúmenes escritos que van del primero al 12. Son los primeros 12 volúmenes que van del 1 al 12. Esto corresponde al Fiat de la redención, o sea, porque en los 36 volúmenes están los 3 Fiats. El Fiat de la creación, el Fiat de la redención y el Fiat de la santificación. Pero ¿cómo están distribuidos? ¿Cómo están puestos? Del volumen 1 al volumen 12 está el Fiat de la redención. ¿Qué nos enseña el Fiat de la redención? Nos va a enseñar el desapego de lo externo, o sea, de las cosas externas a las cuales estamos apegados, a los afectos familiares, a las posesiones, a los bienes, al poder, a la riqueza, etcétera, etcétera. Pero también está el desapego interno de la criatura. ¿Para hacer qué? Lo que hacía Jesús interiormente. Eso es lo que nos va a enseñar. Para llegar a ser vida interior y participar en los mismos actos que llevó Jesús para realizar su proyecto de redención. Entonces, el fin de estos primeros volúmenes es conocer a Jesús, pero desde su interior. En este grupo de volúmenes, cuando Luis escribe el volumen 11 y 12, los escribe junto con las horas de la pasión, y tiene mucho sentido, porque las horas de la pasión nos va a llevar a conocer esa humanidad, que es lo que quiso Jesús con Luisa. La primero la formó en la humanidad. No vamos a poder llegar al tercer nivel si no pasamos por el primero, por la humanidad. Ahora, el segundo grupo de 12 volúmenes corresponde al Fiat de la creación, que nos enseña a mirar solo a Jesús, obrar solo por amor a Él, vivir solo por Él. Y aquí, en este segundo grupo, ¿qué va a hacer la criatura? Vamos a recorrer las 3 creaciones. ¿Cuáles son las 3 creaciones? Tenemos la creación de la materia, que viene a ser ese mundo inanimado. Ese mundo inanimado. Cielo, tierra, planta, sol, luna, estrellas, lo que ya sabemos. Después tenemos la creación de la vida, que viene a ser el mundo animado.
los peces, las aves, los animales, etc. Y por último tenemos la creación del hombre, de la vida humana, con la creación de nuestros primeros padres. Y por último tenemos el tercer grupo de volúmenes que va del 25 al 36, que es el FIA de la santificación. Entonces, ¿qué nos enseña este FIA, este grupo? Acá ya nos va a enseñar lo más importante, la unión de las dos voluntades, la unión de la voluntad divina con la voluntad humana y llegar a hacer ese recorrido girando en todo lo que existe, en los tres FIAs. Este grupo de escritos Luisa lo escribió junto con el libro de la Reina del Cielo, la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, para irnos enseñando paralelamente cómo era la semejanza, de llegar a tener esa semejanza con la Trinidad y vivir y poseer el Reino de la Divina Voluntad. Ahora, ¿cuánto tiempo demoró Jesús en formar a Luisa en su humanidad? Demoró 33 años. No quiere decir que nosotros vayamos a demorar 33 años, pero en ella sí, porque ella era la depositaria de todo este bien. Y Jesús trabaja así, ya lo sabemos, trabaja tú a tú cuando quiere dar un bien muy grande a la humanidad. Siempre escoge a una criatura. En Luisa la tuvo que hacer perfecta en su humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que perfeccionar primero nuestra humanidad para después llegar a la divinidad. Fiat redención, fiat creación y después llegamos a fiat santificación. Y esto nos da este camino en estos escritos. Ahora, también, ¿qué más escribió Luisa? De los escritos, de las obras más grandes que hizo, tenemos las Horas de la Pasión. El padre Iannucci dice que estas obras, esta obra de las Horas de la Pasión, es la obra más indulgenciada que pudo escribir Luisa, ya que todas esas oraciones que están contenidas ahí nos ayudan a salvar almas, evitar calamidades, nos dan protección, hacemos reparación a Dios. Es la obra más completa que puede haber. Ahora, Jesús le decía a Luisa que aquellas personas que mediten regularmente esta obra, si son tentados, van a superar esa debilidad. Si son imperfectos, nos vamos a volver santos y vamos a alcanzar la perfección. Y además le aseguraba que no había un alma que entre al purgatorio, pero que haya meditado las Horas de la Pasión, sin que no se beneficie de estas horas. Después tenemos el siguiente libro, La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, que nos enseña cómo vivir en esta divina voluntad. Son meditaciones diarias para cada día del mes de mayo, incluyendo, consta de 31 meditaciones más 5 que son los anexos, que también le pidió su confesor a Luisa escribirlos, pero que se utilizan en cada mes. O sea, no solamente podemos meditar este libro, esta enseñanza en mayo, lo podemos hacer en cualquier mes. Y así como Jesús nos dio lecciones en 36 volúmenes, acá la Virgen también nos ofrece 36 días de lecciones. Y finalmente tenemos los giros del alma en la creación. Cada día el alma acá, ¿qué hace? Busca retribuir, corresponder a la divina voluntad por todo ese amor que puso en la creación. ¿Y cómo? Adorando, agradeciendo, glorificando. Entonces, ¿qué hace aquí el alma? El alma va a bilocarse, nos vamos a bilocar, vamos a girar, vamos a salir y vamos a dar una vuelta por toda la creación. Vamos a hacer el habla de la creación, porque la creación es muda. Entonces, también están las cartas de Luisa, que son muchas cartas las que escribió a diferentes personas. Están las oraciones que hizo Luisa, están también las visitas a Jesús sacramentado. Todo esto está documentado. En algún momento, de repente en la próxima reunión, les traigo el resumen de todo lo que escribió Luisa, no tanto a personas consagradas, sacerdotes, sino también a personas laicas. Y son una escuela también de conocimiento. Es una escuela porque nos aclaran muchos puntos de los conocimientos que nos da los mismos escritos. Ahora, vamos a comenzar a ver algunas consideraciones en este camino para entrar en este conocimiento.
que la misma divina voluntad nos los da en los escritos. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice leer y releer. Leer y releer. El Señor dice, cuando yo hablo, hago salir mucha luz, dice el Señor, y quiero que sea aceptada, acariciada por el alma. Quiere que nosotros le demos a este conocimiento un puesto de honor en mi interior, en mi alma, en mis potencias, porque es luz. Y cada conocimiento es luz, y cuando yo lo hago, le doy esa primacía, este conocimiento en mí, esta luz va a llamar a otra luz. Y si no hago eso, simplemente la luz que me envió y la rechacé, regresa a su fuente. Entonces, el alma, cuando vuelve a leer, si están escritas, sus verdades son como el viento, como el fierro forjado, dice el Señor, que al ser aceptada y valorada por el alma va a generar más luz y conocimiento, como el hierro forjado, que cuando lo golpeas emite chispas, y esas chispas van a llevar a más conocimiento. Si la ignoro u olvido estas verdades, las voy a quedar sepultadas. Pero la esencia vivificante de estos conocimientos, de esta luz, va a perdurar en nosotros mientras las descubramos, las honremos y les demos ese primado. Mientras que los otros no lo hagan, van a quedar pues rezagados. Entonces el Señor dice, si el alma las lee y relee para extraer de ellas las sustancias que hay dentro, mis verdades que han sido comunicadas a su alma simbolizan ese fierro, lo negro y su hielo queda incendiada, y con el ponderarlas, ese valor da los golpes sobre de sí misma, porque ha recibido el bien de oír mi verdad, la cual, sintiéndose honrada, centellea luz de otras verdades. Pero si mis verdades son puestas en el olvido, no son puestas en un puesto de honor, quedan sepultadas. Pero como la verdad es una verdad viva, porque ellas poseen luz, poseen vida, vendrá el tiempo en que estas verdades no van a estar sujetas a morir, no son verdades sujetas a morir, porque tienen vida. Y otros que van a tomarlas, no las van a dejar a un costado, van a hacer tesoro de estas verdades. Y los que no, las que las dejaron a un costado, van a quedar condenadas y olvidadas y sepultadas. Esa es una condición muy importante. Otra condición que nos dice es poner en práctica estos conocimientos. ¿Cómo así? Quien no se sienta en sí, quien no sienta, dice el Señor, en sí la vida divina en su vida, significa que no la conoce, que solo conoce teóricamente, pero que no la puso en práctica. Miren lo importante que es terminar a hacer la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica va a ir haciendo que esta vida divina se forme en nosotros. Estas verdades que Jesús ha manifestado a través de Elisa y que no lo había hecho antes con nadie, es la que nos porta estos conocimientos. Entonces, estos conocimientos van a tener esa calidad, esa cualidad de cambiar lo humano en lo divino. Dice el Señor, cuando se conoce un bien y se practica, tienes la virtud de formar la sustancia de la vida del bien que se conoce. Esa sustancia es la parte cualitativa del conocimiento, justamente para cambiar mi humanidad, irla cambiando en divinidad. Entonces, quien no las conoce o no busca conocerlas o no las ponga en práctica, pueden ser para ellas obras muertas y sin vida. Por ello, la práctica es lo que espero de la criatura para realizar, formar y hacer crecer la vida de mi querer. Vamos a seguir viendo más consideraciones del Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que entrar en este conocimiento de las verdades? ¿Por qué? Porque hay una diferencia en el lenguaje también de este reino. Acordémonos que nosotros muchos años hemos vivido en el reino, en el fiat de la redención, pidiendo. Nuestro lenguaje es muy diferente al lenguaje
del fiat de la santificación, del reino. En el lenguaje del reino, de la redención, Jesús debió adaptarse a esas personas. Él habló con un lenguaje dirigido a personas que estaban enfermitas, personas incapaces, personas débiles, sordas, mudas y ciegas, que todo esto representaba el estado espiritual de cómo encontró Jesús a la criatura en su venida. Y muchas dice que estaban al borde de la tumba. Eran personas enfermas que justamente reflejaban ese estado de su alma. Por eso su hablar, su predicar, se sirvió de ¿qué? Ya lo vimos, se sirvió de parábolas. Estas parábolas eran semejanzas al mundo bajo donde ellas vivían, a lo que hacían en el día a día, para que pudieran ser entendidas por él, esta buena nueva que nos traía del reino de su divina voluntad. En cambio, en el fiat de la santificación, su lenguaje es totalmente diferente. Su lenguaje ha sido como, y es el lenguaje de un padre en medio de hijos que lo amamos, de hijos que estamos sanos, que estamos poseyendo su misma vida divina y que somos capaces y que seremos capaces de entender sus lecciones más altas. Por eso esa necesidad del conocimiento, por esa necesidad de leer y de releer. Otra consideración que tenemos que tener para este conocimiento y que llegue a ser vida en nuestra vida es el estudio, el sacrificio y la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a entrar a un reino, es como que entráramos a un país diferente, que tiene sus propias leyes, que tiene su propio lenguaje, que tiene su propia forma de vivir, un modus vivendi diferente al nuestro de tantos años. Y para entrar a este reino se necesita un pasaporte para entrar a este reino. Este pasaporte lo vamos a poder entender, lo vamos a poder comprender en nuestro conocimiento de estas verdades, para conocer este reino. Entonces, ese pasaporte es la resignación, la obediencia y la humildad. Estos temas no los voy a tocar acá, pero tenemos que tener esas 3 condiciones mínimas para poder entrar en este reino. ¿Voy a entrar en este reino cuando esté ya en la otra vida? No. El Señor quiere que entres en este reino en esta vida. Y ya te pone estas condiciones. Y más condiciones nos pone. No solamente tenemos que ser resignados, obedientes y humildes, como nos explica la Divina Voluntad en los primeros volúmenes, qué significa cada una de estas condiciones, de estas virtudes, sino que debemos estudiar la lengua. Ya sabemos que el lenguaje es diferente, los modos, las costumbres que hay en este divino reino, y estos son ¿qué? Los conocimientos, la belleza, las prerrogativas, el valor tan grande que tiene esta divina voluntad. De otra manera estaría como extranjera en un reino, no tendría amor, no sería amada. Por eso nos dice el Señor, si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de las personas que ya vivimos en este reino, que vamos a vivir en este reino tan santa, vamos a quedar ¿qué? Aisladas. Y una persona aislada no va a ser feliz, no va a ser feliz a ninguno. Entonces, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada la ciudadanía del reino de mi divina voluntad. Entonces vayamos tomando nota. El lenguaje es diferente, tengo que leer y releer, tengo que estudiar, sacrificarme y practicar. Y para finalizar, una última consideración. ¿Para qué sirve repetir y siempre repetir? A ver, ¿para qué nos sirve repetir y repetir? Porque el repetir nuestros giros, nuestras meditaciones, nuestras lecturas, estudiar todo lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Por qué? Porque el repetir forma la semilla de aquella virtud divina que Dios quiere crear en ti. Porque cada conocimiento que tú vas a recibir es
una verdad que Dios quiere crear en ti, es una virtud que quiere instalar en ti y en mí. Y con repetir esto que estamos conociendo, va a formar esa agua para regar esa semilla en la tierra de mi corazón, en la tierra de mi voluntad. Si no repetimos, nos quedamos lentas. Si somos lentos en repetir, la semilla va a quedar sofocada, no va a recibir mucha agua, nada de agua. Pero si de casualidad crece, va a crecer débil y sin fruto. Entonces, el repetir siempre los mismos actos, el alma va a traer mucha agua, va a contener mucha agua para recibir esa semilla divina y de su fruto en mí. Entonces, el alma, con contener mucha agua, riega esa semilla. ¿Y qué va a hacer el sol del divino querer? Cada vez que es regada, va a surgir y se alegra mucho al ver que tiene tanta fuerza su semilla para crecer y hacer llegar sus ramas hasta mí. Ese es el fin final, porque cada vez que nosotros hacemos vida de esta semilla en mi vida y me origina un cambio en mi vida, van a crecer unas ramas muy largas, muy grandes, que van a llegar hasta el trono de Dios. Y viendo sus muchos frutos, dice el Señor, los tomo con gusto y reposo a su sombra. Se da lo que conocemos en la iglesia como inhabitación trinitaria. El Señor viene a habitar en mí, en la habitación de mi alma. Entonces, este repetir y repetir nos va a dar el agua para ir formando ese árbol del amor, en donde el Señor va a reposar en mí, en mi interior. El Señor nos dice una cosa bien clara, recordemos esto: ninguna cosa se forma sino con muchos actos, no se forma con un acto, sino con muchos actos repetidos. Entonces, si yo quiero llegar a formar esa vida divina en mí, tengo que repetir y repetir. El repetir nos va a dar el agua necesaria para formar ese árbol. Ninguna cosa se forma con un solo acto, sino con muchos actos. El Señor nos pone el ejemplo como un maestro. Acá tenemos a una profesora que nos puede explicar muy bien esto. Dice: nadie se vuelve maestro con haber leído una vez o pocas veces las vocales y las consonantes, sino quien constantemente repite hasta llenarse la mente, hasta llenarse el corazón, la voluntad de toda aquella ciencia que tiene que conocer el maestro para darla a conocer a los demás. Entonces, el repetir el mismo acto es una señal de que amamos, de que apreciamos y queremos poseer el don de su divina voluntad, lo que Dios quiere darnos. Por eso le decía a Luisa y nos dice a nosotros: repite sin cansarte, incesantemente, no te canses jamás. Y aquí terminamos. Pues yo sé que es importante lo que su merced dice: leer, releer, poner en práctica, hemos dicho, tener el conocimiento. Pero yo digo que también todo es gracia de Dios. Hemos dicho que yo sin eso no lo puedo hacer, porque yo me he puesto a pensar y yo digo, yo estoy falta harto de amor. Y claro, porque si tuviera yo ese amor, hemos dicho, lo que no me gusta hacer, por ejemplo, cocinar todos los días, que digo a veces, uy, yo ya qué hago o algo así, pero si viera a Jesús, pongamos, en mi esposo, en mi hijo, y que me deja el baño sucio y qué tal, yo no renegaría, sino, mejor dicho, lo haría con ese amor. Entonces yo me he dado cuenta que me toca pedir ese amor, porque no lo tengo, y lo que su merced dijo, que también que eso, que hay que tener obediencia, resignación, la humildad, que tampoco las tengo, también hay que pedirlas para poder hacer eso que su merced dice. Luz, sí, tú sabes lo que dice el Señor en los escritos, me estás haciendo recordar un escrito. Dice: yo estoy al costado de la criatura. Entonces, piensa, Luz,
el Señor está todos los días a tu costado. Dice, yo soy como un maestro que estoy viendo al alumno estudiar. Ese es otro escrito que nos pone este ejemplo. Yo soy como un maestro que estoy al costado del alumno viéndolo estudiar, conocer, etc. Y veo que el chico sufre porque le faltan cosas. Y entonces es lo que te pasa a ti. Tú estás ahí y te faltan cosas que tú reconoces que son necesarias para entrar en esto. ¿Y qué le dice Jesús? Yo estoy al costado, pero la criatura es incapaz de pedirme a mí y se va por otro lado a pedir a otras personas. Entonces, Luz, pídele al Señor, sigue haciendo eso, lo que estás haciendo, con certeza, con seguridad, que Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú entres en este reino. Él quiere que tú conozcas este reino. Él quiere darte, ¿qué? Su don, el don de su voluntad, para que seas una ciudadana de su reino. No desconfíes jamás, nunca de eso. Y otra cosa quisiera, ¿por qué dentro de los escritos no has considerado la novena de Navidad? La novena Navidad está dentro de los escritos, no es como una hora aparte. Lo que pasa es que ha sido sacada como una hora aparte, pero la novena Navidad está ya redactada dentro del primer volumen. Ya. Es parte del conocimiento de los 36 volúmenes. O sea, ya, digamos, las personas que han comenzado a trabajar en esto la sacan. Justamente la sacaron, la extrajeron de ahí del conocimiento, justamente para la Navidad, ¿no? O sea, para llegar a la Navidad y trabajar con eso. Pero es parte del conocimiento. Ya, correcto. Y otra cosa, mejor dicho, como el mundo nos ha enseñado que todo sea como cómodo, que todo sea así, descansar. Entonces, y dicen que, como dicho, para llegar a Dios toca con la cruz y el sufrimiento. Y entonces eso es lo que no nos gusta. Entonces somos muy comodines, la pereza para las cosas. Entonces también toca es pedirle y a la Virgen que venga a ayudarnos. Ayer que casualmente estaba leyendo lo que su merced nos mandó, sí, lo que su merced dice, que Dios está ahí cuando estamos leyendo, Él está y la Santísima Virgen ayudándonos. Así es. Claro, pero nos cuesta mucho porque es que estamos en este mundo de comodidades, hemos dicho que nos estamos invadidos de que queremos todo fácil, de que no queremos nada que nos cueste. Entonces por eso es que nos cuesta mucho hacer todo eso, pero bueno, ellos nos ayudan. Pero tienes a alguien más, Luz, porque mira, está la Virgen, está el Señor, el mismo Jesús, ahora tienes a Luisa y tienes a un ángel que también el Señor nos ha puesto al costado cada vez que tú entras en relación con los escritos, con su conocimiento. Tienes a un ángel al costado. Ayudémonos, creamos en eso. Son todas ayudas espirituales, son ayudas sobrenaturales que Dios nos da porque nos conoce. Él sabe nuestra debilidad, Él sabe de qué pie cojeamos, como decimos acá en Lima, Perú. Él sabe de cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras debilidades, nuestros vicios, nos conoce a la perfección. Por eso nos ha puesto todas esas ayudas. No dudemos de eso, no dudemos. Clama, el Señor le decía a Luisa, clama, si quieres hasta grita, Luz, pídele en voz alta, pídele, no dudes en eso. Ok. Claro. Sí, Doris. El Evangelio de ayer, ¿no? Dice que el reino de los cielos es la puerta angosta. Esfuércense. Es que tenemos es lo que dice, estudio, sacrificio. Sí. Exacto. Y yo les cuento algo. Esfuércese en la humildad. Esto me ayudó mucho cuando viajé a Tierra Santa. Para entrar para entrar a visitar el templo, la visitación, que ya es una iglesia muy grande, donde nació Jesús, donde ahí está pues el nacimiento, donde está una estrellita puesta. ¿Alguien más ha viajado a Tierra Santa? ¿De los que estamos acá? ¿No? Mario Eugenia. Luz Yarime. Luz también.
¿Te acuerdas que para entrar a donde nació Jesús, la puertita es chiquita? Sí, O sea, la chiquita no es una puerta grande. O sea, no puedes... Sí, no puedes traspasar la puerta, tienes que bajarte, te obliga a agacharte y entrar. Lo hicieron así expresamente, porque ese es el símbolo que con ellos reflejaban, nos hacen recordar que nosotros debemos ser humildes, ese agacharnos ante Dios, ¿no? Entonces, en nuestra nada, dice, Señor, yo soy nada, tú eres mi todo, yo no tengo nada. Clamar a Él, luz, clamar, esa es la fuerza que nos va a dar, nos va a ayudar todo eso. Recordemos eso. Tenemos que estar, miren, ya lo último para no demorar más. Es una plantita, o sea, la mitad es una plantita, dice, que está pegadita a la tierra. Es una plantita, bien pegada a la tierra, la más chiquita, dice, la más chiquita. Pero tiene la humildad tiene que ir acompañada de la confianza, porque humildad sin confianza es una virtud muerta. ¿Por qué tiene que ir acompañada de la confianza? Porque lo que va a crecer y lo que va a hacer que la criatura que está pegadita a la tierra, esa plantita pegadita, son las ramas que salen de esa humildad, que son la confianza, y esas ramas van a llegar hasta el trono de Dios. Entonces, Luz, tú con confianza y todas nosotras permanezcamos así en nuestra nada, sabiendo que con la confianza que depositemos en Dios, Él va a venir por nuestro deseo y nuestra disposición, que es el imán que lo va a traer, va a venir a nosotros a levantarnos. ¿Quién nos va a levantar? Es Jesús, es Dios. No somos nosotros. Por eso, cuando te venga luz, siguiendo tu ejemplo, cuando nos venga, no nos gusta el sufrimiento, no me gusta el placer, esto, mantente en nuestra nada, Señor, en mi humildad. Llamo, clamo para que venga Él a ayudarme a mí. Llamémonos a ese profesor que está al costado, a esa persona que tengo al costado, que está ahí, que está esperando que le clamemos. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.